Hola a todos, vamos a continuar. Después de las simulaciones, un paso que tenemos que hacer, acuérdense de concebir, diseñar, implementar y operar, pues es la implementación de los circuitos. Entonces, para conocerlos físicamente y ver cómo trabajar con ellos, vamos a hacer esta serie de videos. Ya habíamos hecho algunos anteriormente, pero los vamos a detallar aún más para que vean cómo se construyen los circuitos. Entonces tenemos, en este circuito tenemos un transformador. A ese transformador le puse un fusible, ajá, y un interruptor. Ajá, entonces, eso es por seguridad, para que podamos desconectar todo y trabajar sin problemas. Ajá. En el secundario está conectado a un diodo 1N4001 y una resistencia de 1000 ohms. Ajá. Esta terminal es la otra terminal del secundario y esta que vemos aquí es también la otra terminal secundaria. Son las puntas de prueba del osciloscopio que vamos a estar moviendo en el transcurso del video. Ahora sí, vamos a encender a ver qué datos nos arroja. Bueno, se dan cuenta, tenemos 60 Hz, 16 milisegundos. Ajá. Estos datos ahorita no nos interesan. Lo que me interesa a mí es ver el valor máximo, 19.33, y el mínimo, 19.33, con un voltaje pico a pico, es decir, un voltaje de aquí a acá, de 38.7. Este voltaje máximo sería del centro hasta este punto de la señal, y el voltaje mínimo sería del valor central, de este que vemos aquí en medio, aquí, hacia abajo. Y el pico a pico sería de este punto a este punto. Con un RMS de 13.49 volts. Voy a quitar las medidas para que podamos ver la señal. Ahí está. Entonces, esa es la señal senoidal que vemos a la salida del secundario. Voy a mover ahora la punta de prueba para poder observar la tensión que aparece en la resistencia. ¿Sí? Ok, ahí la tenemos. Se movió un poquito. Ok, ahí la tenemos. Entonces, ahora ya no tenemos la senoidal completa. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque el diodo en un momento conduce y en otro momento no conduce. Ajá. Cuando está conduciendo, entonces el voltaje, la tensión, aparece en las terminales de la resistencia. Por eso es que esa es la tensión que vemos en la resistencia. Ajá. Y luego en el ciclo negativo, el diodo no está en conducción. Ajá. Entonces, por eso es que no aparece la tensión en la resistencia. Y así sucesivamente. Voy a poner las medidas para que veamos con respecto. Bueno, fíjense, tenemos 60 Hz, ajá, tenemos la misma frecuencia y tenemos el mismo espacio, el mismo tamaño de ciclo, 16 milisegundos. Pero ahora tenemos 18.32 volts, voltaje máximo, hasta aquí. Y luego tenemos un voltaje mínimo de .40, ajá, que debería de ser 0. Vamos a poner que es 0 en esta parte de aquí. Y también tenemos un voltaje pico a pico de 18.73, que es el que tenemos desde este punto hasta este punto, y un RMS de 9.76. Entonces, si se dan cuenta, los valores que teníamos anteriormente pues ya cambiaron. Voy a quitar las medidas y aquí observen, antes teníamos 19, teníamos otro valor un poquito más alto, 19 algo, y ahorita tenemos 18.32. Ajá. Entonces, aunque esté en conducción el diodo, siempre hay un voltaje que aparece aquí, una tensión que aparece aquí, después de la cual el diodo empieza a conducir. Por eso tenemos un voltaje pico máximo en este lado, más pequeñito. Ajá. Voy a dejar que siga corriendo la medición. Y vámonos, ahora vamos a ver la tensión que aparece en el diodo. Ajá, ahorita la estamos viendo todo de nuevo. Entonces, para cambiar y solamente ver la tensión, tengo que ponerme las terminales del diodo, por eso estoy cambiando aquí. Entonces, fíjense,
la voy a congelar. Ok, ahí la tenemos. Y en el voltaje mínimo, aquí sí tenemos que la tensión es de 19.13. La tensión que aparece completamente en las terminales del diodo. Y luego tenemos un voltaje máximo como de 1 volt. Este pedacito es el que hace falta cuando vemos la tensión en la resistencia. Pero si se dan cuenta, aquí aparecería la tensión en la resistencia cuando está en conducción el diodo. Entonces, pues esos son los cómo funciona el diodo. Y las medidas que obtenemos al conectarlo. Entonces, por este video sería todo. Sean muy cuidadosos siempre que conecten circuitos y vamos a ir avanzando en este sentido para hacer circuitos cada vez más elaborados. Gracias, nos vemos la próxima.